Hola. Estás escuchando Aviva tu Día, el podcast del pastor Héctor Ángel, donde la palabra de Dios te hará comenzar bien tu día y serás lleno de fe, amor y esperanza. Aviva tu día. Bendiciones, espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo un texto que se encuentra en Primera de Pedro 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El apóstol Pedro ahora nos habla de algo diferente. Nos habla de un sufrimiento que no se trata de faltas que hemos cometido, no se trata del pecado tuyo, se trata de sufrir como cristiano. En los primeros años del cristianismo, la religión cristiana, la fe cristiana fue perseguida por el Imperio Romano, por los judíos y por algunas personas que tenían envidias, que tenían odio con respecto a los cristianos a causa de que ellos no honraban y adoraban a los dioses del Imperio Romano. Esto en la antigüedad era bien grave porque las personas creían que eran los dioses los que protegían sus ciudades, sus gobiernos, sus comercios. Y tener personas que afectaban la relación con sus dioses, para ellos era algo como que le estaba haciendo daño. Eran personas que no se consideraban civilizadas, que no se consideraban como los demás, porque no eran capaces de creer en la diversidad de dioses. No eran capaces de creer y respetar los dioses de cada uno. Se les consideraba casi como ateos a los cristianos porque creían simplemente en un solo Dios y Señor. Entonces esto llevó a que los cristianos fueran perseguidos por varios años. Pero el apóstol Pedro, Dios le habló y nos mandó a escribirnos este mensaje a todos los cristianos de la historia. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Usted sabe, la diferencia de sufrimiento, de prueba, de padecer, puede variar de un momento a otro. En la antigüedad podía ser echado al foso de los leones, al Coliseo romano, podía volverte una antorcha humana. No hace mucho tiempo atrás, en mi país, en Cuba, los cristianos los podían meter presos, desaparecer. Y algunos sufrieron pobreza, burlas, críticas, no tenían acceso a buenos empleos, no podías estudiar lo que deseabas, simplemente por decir que eras cristiano. En otros momentos, quizás las burlas que recibimos tú y yo es simplemente porque no estamos adaptados a este mundo, no seguimos corriendo tras los pecados que ellos corren. No vemos las mismas películas, no nos embriagamos, no consumimos las cosas que ellos consumen. Nos mantenemos puros para el matrimonio. No glorificamos el adulterio. Tratamos de guardarnos para una sola persona. Tantas cosas que están dentro de los valores cristianos que puede ser visto como alguien extraño en tu grupo, en tu escuela, en tu trabajo, en tu país, incluso en tu familia, puedes recibir burla, puedes ser menospreciado, puedes ser echado a un lado a causa de tus creencias quizás. Quizás vivas en un país donde se respeten todas las cosas y simplemente no estás pasando en este momento por esa prueba. Pero lo que sí deja claro el apóstol Pedro es que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida sufriríamos como cristianos y nos manda y nos enseña que debemos aprender a no avergonzarnos de ello, sino a glorificar a Dios cuando estemos en esas pruebas. Una de las cosas que dijo John Wesley fue que no se avergonzaran de nada que tuvieran que hacer, limpiar los zapatos, los trabajos más humildes, solo del pecado. Y eso lo tenemos que aprender usted y yo. Tenemos que aprender
que no nos tenemos que avergonzar de las cosas que estamos haciendo, que no nos tenemos que avergonzar de vivir en santidad, que no nos tenemos que avergonzar de no tener el vocabulario de otras personas, de no tener las prácticas de ellos. No tenemos que avergonzarnos de decir que somos cristianos, que creemos en un solo Dios, que vivimos en santidad. ¿Y usted sabe qué? Tenemos que ser contentos y orgullosos si en algún momento sufrimos por causa de eso. Si en algún momento, algún lugar tenemos que sufrir. Hace poco tiempo escuchaba el testimonio de un hermano que logró escapar de China, donde había estado preso a causa de su fe. Hay tantas personas que todavía en este mundo sufren a causa de la fe, a causa de decir que son cristianos, pero tenemos que aprender a no avergonzarnos, a orar por la iglesia cuando es perseguida, a orar por los cristianos cuando son menospreciados, pero sobre todo glorificar a Dios en medio de cada una de esas pruebas, porque Dios usa eso para glorificarse Él y ser de testimonio a todas las naciones. Recordemos la historia de José, cómo se mantuvo fiel a Dios en las pruebas, a pesar de que sus hermanos lo despreciaron, a pesar de que fue engañado y ultrajado por la esposa de Potifar, mantuvo su santidad. Aun siendo prisionero, estaba alegre con Dios y glorificaba a Dios de tal manera que Dios lo puso como el principal en la cárcel. Y eso llevó a que el faraón lo reconociera y lo pusiera como segundo en Egipto. La frase que dijo Faraón fue: ¿a quién encontraremos donde esté el Espíritu de Dios? La sabiduría de Dios estaba en José, por mantenerse santo en medio de la persecución. Al igual que Daniel, que a pesar de las leyes, nunca cerró sus ventanas y continuó orando 3 veces al día. Dios permitió que lo echaran a un foso con leones, pero no que fuera destruido por los leones. Usted y yo tenemos que aprender a ser fiel a Dios en medio de la prueba y a glorificarlo en cualquier situación, a no avergonzarnos de que oramos, a no avergonzarnos de decir que somos cristianos, a tener la cara en alto y decir que amamos a Dios, que lo seguimos, que creemos en la Biblia, que vivimos conforme a lo que está escrito. Y entonces Dios se va a glorificar y va a usar nuestras vidas para dar testimonio a muchas personas. Yo te invito en el día de hoy que si este mensaje te ha sido de bendición, tú dejas algún comentario, que tú dejas algún motivo de oración, que tú lo compartas con alguien que esté necesitando esta palabra para que le dé ánimo en medio de su persecución y de su prueba. Así que te animo en el día de hoy que te levantes, que creas que Dios está contigo y glorifiques a Dios en medio de tu prueba. Que Dios te bendiga, que Dios te use con poder. Feliz día. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida y puedas tener un día bendecido. Comparte el mensaje y bendice a otros.